Bueno, muchas gracias por la invitación ahí y bueno, y por tomar en cuenta la trayectoria de uno para el programa, ¿no? Caminos de Abdiel Yala. Bueno, yo en realidad crecí en Montevideo, en la capital del Uruguay, eh, pero siempre viví en la zona oeste de Montevideo. Para los que no saben, es como una zona de barrios populares, ¿no? De más chico vivía casi donde termina la ciudad y arranca la zona rural, que es el barrio Lesica. Y bueno, más recientemente después me mudé para La Teja, que es como un barrio industrial, por ejemplo, tiene una refinería. O sea, es muy rompedor del estereotipo, ¿no? Indígena naturaleza. Yo vivo en un barrio industrial, así, que tiene una refinería. Eh, un barrio obrero, así. Pero bueno, esa es la realidad de gran parte de la población indígena del Uruguay, que es producto de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Bueno, mis padres sí venían como acá se dice, el interior del país, ¿no? Yo ya nací en Montevideo. Igual, siempre tuve ahí como el vínculo, porque siempre íbamos a la casa de mi abuelo materno, que es en un poblado pequeño cerca de la frontera con Brasil, en el departamento de Rocha. Por eso entiendo portugués, porque también en la frontera hay mucha gente que fala portuñol y entonces uno le queda la sonoridad, ¿no? Y entonces, bueno, siempre se mantuvo ese vínculo y siempre en mi familia como que siempre se dijo que nosotros veníamos de los charrúas, que éramos indios, se decía indios, y principalmente por el lado de mi abuela paterna, ¿no? Que ahí venía ese linaje indígena. Pero siempre era como una cuestión de la puerta de la casa para adentro, ¿no? No se hablaba mucho en público, más allá de que mi familia paterna, así como, como dice el dicho, cara de indio, cara de cultrún, ¿no? O sea, imposible no notar un origen indígena, pero como que no se hablaba de eso en público, ¿no? Eh, Mucho por historias de discriminación, de una sociedad que al no reconocer lo indígena es como que no da lugar a esas hablas, ¿no? Entonces directamente no se hablaba, ¿no? Eh, y entonces como que uno siempre se queda como la cuestión de que, crees que como tu familia son los únicos descendientes de indígenas y no hay más en el Uruguay. Eh, Hasta que conocí un poco, cuando tenía 12 años, a la comunidad Vascuada de Inchalá, la comunidad charrúa Vascuada de Inchalá, que ellos estaban haciendo un proyecto artístico de una obra teatral que se llamó Yendao, el grito de la memoria. La pueden encontrar en YouTube, está subido a YouTube. eh, que justamente hablaba, ¿no? Sobre, bueno, la historia indígena del país, la matanza de Salsipuedes, ¿no? El genocidio indígena que hubo en el Uruguay. Y bueno, y conocer justo en esa intervención artística, y además esta cuestión que yo digo que ese era lo gran potente de la comunidad vasca de Inchalá y bueno, del movimiento, ¿no? O sea, no eran artistas que utilizaban lo indígena para hacer arte, sino que era gente indígena que utilizaba el arte para hablar de su propia historia y su propia cultura. Y es otra cosa totalmente distinta, ¿no? No es ver una obra cualquiera de arte, que hay artistas X, uno disfrazado de indio, ¿no? Era propia gente indígena que utilizaba el arte para hablar de su cultura. Y bueno, y ahí se me abrió todo un mundo. Primero esta cuestión, ¿no? O sea, mi familia no es la única familia indígena.
hay otras familias indígenas en el país y hay gente que está haciendo para levantar la dignidad del pueblo, ¿no? Recuperar esa memoria silenciada, ¿no? Y bueno, y desde ahí, desde los 12 años, ahí medio chicuelo, siempre caminando en el movimiento indígena de acá del Uruguay, y también un poco en el continente, ¿no? Yo siempre digo que una cuestión muy importante fue cuando en el 2009, junto a la comunidad charrúa Pascual Chalá y al Consejo de la Nación Charrúa, ¿no? Que es un consejo de comunidades y clanes. Bueno, fuimos ahí pude participar, ¿no? Junto con otros hermanos, otros inchalá que íbamos, a la cuarta cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, en Puno, Perú, ¿no? Que una cumbre muy poderosa con representación de pueblos de todo el continente, ¿no? Y bueno, primera vez, o sea, primeramente ver la fuerza del movimiento indígena, ¿no? No como en Uruguay, que se narra mucho de que lo indio es algo del pasado, o que los movimientos sociales es el sindicalismo, capaz que el campesinado y un poco ahí las organizaciones de mujeres, sino el movimiento indígena como un movimiento de peso, ¿no? Como un actor de peso en la construcción social del continente, ¿no? Y en la agenda política del continente. Eso para mí fue muy importante y también otra cuestión, ¿no? Que no muchas veces lo había podido sentir en Uruguay y que estando ahí en Perú como que lo sentí, esta cuestión eh, de un contexto social que hace que uno sienta orgullo de sus raíces indígenas, ¿no? No como en Uruguay que es al contrario, siempre como que se está cuestionando, se está atacando, o siempre como que se ve como lo indígena como algo inferior, ¿no? Como que siempre se reivindica las ascendencias europeas, los inmigrantes europeos, y las ascendencias indígenas siempre son como invisibilizadas o menospreciadas, ¿no? Entonces, un contexto que hacía que uno sienta orgullo, sí, yo vengo de este pueblo, yo vengo del pueblo charrúa, nosotros también estamos y también somos parte de un gran movimiento que recorre todo el continente, que va desde Canadá hasta la Patagonia y que redefine, ¿no? Los contornos sociales y políticos del continente, que es el movimiento indígena.